Gracias por sus comentarios y preguntas acerca de este nuevo modelo Singularidad Humana y gracias por continuar con este programa. ¿De qué se va a tratar el día de hoy? Estuve pensando que la forma más padre o más dinámica sería dividir cada uno de estos episodios en dos partes. La primera parte hablando acerca algo del contenido o explicaciones respecto al modelo, porque hay mucho que decir. Y la segunda, contestando a algunas de sus preguntas o abordando ciertos temas, tocando temas de negocios, de educación, de transformación, de ventas, de interés en general, porque hay también mucho que combinar del modelo Singularidad Humana con la vida diaria y la vida del trabajo. Sé de antemano, y lo sé, que hablar acerca de este modelo, como explicar sus orígenes, su estructura, las diversas herramientas, los modelos y sus aplicaciones, son temas bastante vastos y que es imposible resumir todo en unos cuantos minutos. Pero muy difícil. Incluso, como te lo he mencionado anteriormente, es tocar temas acerca de otro universo. Es como hablar de un nuevo paradigma, con el cual nadie está familiarizado. Esta fue una de las razones del por qué, a pesar de mi limitación con la dislexia, me decidí a escribir el libro y también por qué estoy realizando este podcast, para poder estar todos en el mismo canal. Cuando aparece un nuevo paradigma, o por lo general lo justificamos, lo rechazamos, lo negamos. Y esto debido a que no tenemos un mapa de referencias o un sistema de referencias en nuestra mente para poderlo entender, y por eso mejor lo descartamos. Por ejemplo, cuando apareció por primera vez un hombre volando en un avión hace 120 años, ¿te acuerdas de Orville Wright, los hermanos Wright? Bueno, en Estados Unidos, nadie se imaginó en aquel entonces que esto sería parte de nuestra vida cotidiana. O así también sucedió como las primeras imágenes transmitidas por televisión, ¿te acuerdas? Yo estaba muy pequeño. O aquellos teléfonos móviles que solo veíamos en la serie de televisión de la Agente 86 en los años 70. Y bueno, yo sé que tú todavía no nacías en aquel entonces, pero algunos que me están escuchando lo van a recordar. Y que para poder hablar se quitaba un zapato y el zapato se convierte en teléfono. Y para todos era algo insólito. ¡Wow! Era imposible. Conocer ahora con el modelo Singularidad Humana acerca de los elementos de la estructura de inteligencia que nos forman como seres humanos, como fue hace 50 años descubrir los elementos del ADN, es algo que nos deja perplejos. Y es normal. Me preguntarás, ¿qué es esto de los elementos de la estructura de la inteligencia? Que lo abreviamos EEI, para ser más fácil. De alguna forma rápida y fácil de comprender, para no meterme en aspectos científicos o técnicos, son como decir algo así como que existen ciertos avatares, los cuales cada uno tiene su propia identidad con cierta peculiaridad y que con una combinación entre estos avatares, entre algunos de ellos, fuimos creados. Me vas a decir, Luis Jorge, ¿qué estás hablando? Sí, mira, nomás te voy a decir varias cosas que no le vayas a cortar el video o el audio para que continúes y vas a ver cómo todo esto te va a ir dando sentido. Somos seres espirituales que generamos una cierta energía y que cierta energía genera ciertas frecuencias y vibraciones bajo una cierta geometría establecida y que con ello nos materializamos, convirtiéndonos en lo que somos. Me dirías, ¿what? Sí, que estudiando a miles y miles de personas, detectamos que estos patrones geométricos que se repiten una y otra vez en las personas definen 11 elementos de la estructura de la inteligencia. Sí, quiero decir que cuando me refiero a esta inteligencia, es algo que es infinitamente superior a cualquier pensamiento de inteligencia humana y que sigue siendo incomprensible, insondeable, ni demostrable su presencia. Sí, solo comprendemos que cuando una persona muere, esa inteligencia, ese algo, desaparece del cuerpo. Ya sé que me vas a decir, ¿qué, Luis Jorge? ¿De qué estás hablando? Sí, mira, viéndolo muy aterrizado y comprensible.
Porque si no, sí, yo sé que me vas a decir, oye, ya, este programa ya no me está gustando. Pero son los primeros pasos y después te lo prometo que va a ser muy divertido. Vas a aprender más cómo eres, vas a aprender cómo puedes funcionar mejor. Lo más importante, vas a poder sacar cómo obtener tu máximo potencial. Bueno, así como los chimpancés se parecen teniendo 2 piernas, una serie de dientes, 2 ojos, corazón, pulmones, brazos, dedos, etcétera. Bueno, así el hombre tiene una geometría establecida que nos constituye como seres humanos y que es definida por la estructura de la inteligencia desde nuestra concepción. Nadie tiene 3 piernas o 6 ojos o mide 4 metros. Todos nos parecemos. Para entenderlo de otra forma, mira, así como hay 118 elementos de la tabla periódica química, ¿sí? No hay más, no hay ningún otro más, hasta ahorita no han descubierto otro más, y que con la combinación de esos dichos elementos, todo lo que conocemos está constituido. Mi mano, la pólvora, el sol o tu corazón están hechos de una combinación de entre estos 118 elementos. Así podemos obtener millones o cientos de millones de combinaciones, en donde hay algunas combinaciones que juntas hacen algo, como por ejemplo el agua. ¿Sí? Que hay otras que hacen reacciones entre ellas, como decir agua y aceite, que no se pueden combinar, pero que en cambio también hay combinaciones que si las juntas, ¡pum!, explotan. Bueno, más o menos esto sucede con los 11 elementos de la estructura de inteligencia que nos definen a cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora bien, nadie tiene los 11 elementos, es imposible. Es como tratar de juntar a los 118 elementos químicos, es imposible. Una vez que obtuvimos y entendimos a los 11 elementos, la pregunta que luego nos hicimos fue, ok, ahora, ¿cuáles de estos nos definen? ¿Y bajo qué combinación? ¿Y cuáles valen más y cuáles valen menos? ¿Y cuál es esa fórmula que sea fácil de medir y que sea de una forma práctica, entendible para todos, si es que había alguna? Era una pregunta bien difícil. Después de años, pero de veras, yo me arrancaba, olvídate los pelos, ya no dormía pensando en ecuaciones, matemáticas, números. Después de años de investigaciones y después de haberlo probado con miles y también miles de fracasos, cada vez íbamos más lejos, por fin dimos con una ecuación matemática que nos forma como seres únicos. Y resulta que solo son 4 elementos, en donde cada uno de ellos a veces desaparece quedando solo 3. O sea, nadie tiene los 11. Así como estudiamos el comportamiento y reacciones de los elementos químicos, algo veíamos también que sucedía con nosotros. De los 4 elementos que nos configuran, pudieras tener todos diferentes. 2 de uno, 2 de otro, 2 de uno, o 2 diferentes, o 3 y 1. Sin embargo, nadie puede tener los 4 del mismo. Esto es imposible. Cuando empezamos a ver resultados y estudiar los comportamientos y reacciones de las personas de acuerdo a sus combinaciones, que por cierto, a esta fórmula, a esta ecuación, le llamamos obtener el código de identidad única, que es lo que hace el modelo, obtener tu código por medio de algoritmos. Nos dimos cuenta que había elementos que si los juntabas, hacían que las personas fueran algo así como un híbrido. ¡Pum! Creaba algo sólido, algo fuerte. También nos dimos cuenta que había personas que en su código de identidad única tenían una mezcla de elementos que no se juntaban, pero que navegaban juntos. ¿Sí? No se combinaban del todo, creando algo así como si fuera una bebida agridulce, rara, pero buena, tomable, y era algo especial. Y también nos dimos cuenta que también había personas que nos topamos que en su código de identidad única tenían elementos totalmente opuestos y que difícilmente se mezclaban. Nos dimos cuenta que estas personas ni ellas mismas se entendían bien de lo que pasaba, pensando que a todo el mundo les pasaba igual. Y no, eran estas personas. Ahora, por otro lado, al realizar muchísimos estudios con personas y observar sus resultados, descubrimos que los que tienen híbridos, esos que se juntan todos, por lo general les va excelente en sus vidas. Yo decía, ¿qué casualidad? Tiene una correlación directa. En aquellos que tienen agridulces, que somos la gran mayoría, tú y yo, los que estamos escuchando, tenemos estos agridulces, ahí la llevamos. Tenemos tropiezos, pero ahí la llevamos en la vida. Pero también nos dimos cuenta que aquellos que tienen opuestos,
batallan más en sus vidas. Y que somos a los que decimos, pues es que mi compadre es medio raro porque estamos en la fiesta y está contando chistes y de repente va y se sienta solo y todos decimos, bueno, ¿qué le hicieron? ¿Por qué se fue? ¿Le hablaron feo o qué? Y no sabes. O son esas personas que son demasiado, no sé, perfeccionistas y luego descuidadas. Que no entiendes. O que son demasiado puntuales y impuntuales. Dices, ¿qué le pasa? ¿Por qué a veces sí y a veces no? Y a veces los juzgamos de raros. Recuerda, ni ellos ni ellas a veces se entienden. Con todo esto quiero aclararte algo que es muy importante, ya que puede causar algo de confusión. Todos, tú y yo, fuimos creados perfectos, sin importar si eres de unos o de otros, y que a todos nos tocó, así como estamos, por algo perfectamente perfecto. Yo sé que es un tema, híjole, bien difícil de comprender. Ya en otra ocasión hablaré a detalle en todo un programa, si quieres, acerca de esto, porque sí es complicado. Pero para comprenderlo mejor y dejarlo así como nos tocaron cierto color de ojos, una cierta estatura, una complexión física, un cierto don como el de las artes, o para ser amigos, o para las matemáticas, o para diseñar, o para tantas cosas más, esto que tienes, lo tienes porque es perfecto, para que navegues por este camino que llamamos vida. No le busques más explicaciones y complicaciones. O sea, lo que tienes es, y hay que aceptarlo. A cada elemento de estos de la estructura de la inteligencia le asignamos un nombre con la letra del griego antiguo. Y esto lo hicimos para diferenciarlos de todas aquellas malas interpretaciones pensando que vienen de algunas teorías antiguas, conocidas, por ejemplo, que el calendario chino o teoremas de Pitágoras o alguna de las 7 versiones que hay de numerologías o de la emanación emocional o de física cuántica o tantas otras cosas. Para poderlos diferenciar, por eso le pusimos esos nombres. Nosotros no inventamos ni descubrimos los elementos, así como el ADN. Alguien se dio cuenta que existían, bueno, pero siempre han estado el ADN ahí. Es igual esto, siempre habían estado ahí. Solo les dimos claridad y una nomenclatura para poder trabajar con el producto de sus mezclas, para poder entendernos tú y yo mejor. Ahora, durante el programa me voy a referir a cada elemento de la estructura de inteligencia por su nombre en griego. Y así poco a poco los vas a ir entendiendo, que si los deltas, que si los alfas, que si los eta o los phi o los omegas. Y poco a poco vas a ver y vas a entender, y estoy casi seguro que te va a interesar, conocer cuáles son tus 4 elementos o los 3 principales que te constituyen como ser humano y entender por qué actúas como actúas, entender por qué piensas de esa forma, por qué tomas decisiones, por qué eres acelerado o eres tranquilo, comprenderte más a ti mismo. Y eso es dar pasos agigantados. Al principio ten un poco de paciencia. Como quiera, todo esto está escrito en el libro. Incluso al final incluía varios apéndices con explicaciones a detalle de cada una de estas cosas. Entonces, si lo quieres ver más a detalle, ahí lo vas a tener. Bueno, vámonos ahora a algo práctico, porque sí, me preguntaron algunas cosas y quiero empezar a contestar. Me preguntan que si con este modelo puedo apoyar a mi hijo para que escoja la mejor opción en una carrera profesional de acuerdo a su singularidad humana. Por supuesto que sí. ¿Cómo hubiera querido yo tener algo así a esa edad? A mí me salía que yo iba a ser director de orquestas. Pues nada que ver, yo creo que fue lo último. Sí, toco piano y instrumentos y todo eso, pero director de orquestas nunca lo iba a hacer. Mira, no te preocupes tanto. Para empezar, quiero ser muy sincero con todos los papás que me están escuchando. Los que estudiamos hace algunos años, pues ya estamos obsoletos, pero porque ya pasaron muchos años. Los que están estudiando en este momento, a los 10 años o menos ya van a estar totalmente obsoletos. Incluso mucho de lo que estudian ya está obsoleto. Va tan rápida la ciencia, va tan rápida las nuevas tecnologías, los nuevos descubrimientos, que los muchachos se van a tener que estar reinventando constantemente en sus vidas para poder progresar. Esto no hay otra, así les va a tocar. Ahora, vamos a suponer que a tu hijo le gusta, vamos a decir, construcción, que le gusta construir cosas, le gusta cosas así de espacios, de áreas. Vamos a llamarle ingeniero civil o arquitecto, cosas que tienen que ver con construcción.
Con su código podemos saber si va a ser de aquellos que les va a gustar estar en diseño y diseñar cosas, o tal vez ser emprendedor y abrir un negocio sobre construcción. Hay gente que trae sangre en su código de identidad única donde nos capta muy fácil que va a ser emprendedor. O a lo mejor va a ser de esos que va a ser muy bueno para las ventas, que tiene que ver con construcción y ventas. Y hay mucho en ese tema, ¿sí? Bueno, si no se venden, no hay ninguna construcción para empezar. O tal vez son esos que les gusta resolver broncas. Y por lo tanto se va a encargar o enfocarse en asuntos de mantenimiento, de reparaciones, de cosas que yo sé que en cada casa, si tocas la puerta, hay algo que arreglar. O tal vez va a ser muy director, muy operativo y va a querer tener un montón de personas junto a él y tener una organización de construcción. O tal vez va a ser de aquellos que son, yo le llamo bichos raros, ya hablaré más al respecto en otros programas, que va a crear obras excepcionales, diferentes, únicas. Ahora, tú me dirías, bueno, es que tal vez trae cosas como médico, o sea, le gusta algo así como la medicina. Ok, tiene aire de que le gusta la medicina, no importa, con el código de identidad única, que es lo que detecta algunos de los elementos de la estructura de inteligencia, nos detecta si esa persona tal vez va a ser un médico, pero más hacia lo científico. Y va a estar desarrollando nuevas cosas, nuevas proteínas, nuevas sustancias, nuevos fármacos, no sé. Pero va a estar en la medicina enfocado hacia eso, o va a ser muy operativo. Los médicos operativos son aquellos que les gusta la rutina, que les gusta estar haciendo lo mismo y muy bien hecho. Tal vez se va a especializar en un cierto tema y son esos médicos que van a tener siempre en su sala de espera a muchos pacientes esperando turno, donde casi todos tienen los mismos síntomas. Y le gusta la puntualidad y la metodología. Va a ser esos médicos que les gusta resolver, o sea, llega una persona toda que hubo un accidente y se le quebraron varios huesos, va a decir, va a estar emocionado porque para él va a reconstruir otra vez los huesos y para él le agrada, o a ella le agrada hacer eso. O tal vez va a ser esas personas que les gusta los desafíos gigantes y tal vez operar un trasplante de corazón no le atraiga tanto, pero hacer un trasplante con un corazón de chango, un corazón de cerdo, a un ser humano va a ser sorprendente y le va a encantar porque tiene que tener desafío. O tal vez va a ser maestro o va a ser vendedor y esos vendedores que hacen de la medicina todo un negocio gigante, o va a ser dueño de clínicas, o te lo puedo decir tan fácil, va a ser próspero, va a ser de los que va a hacer mucha lana, también se puede detectar ese tipo de cosas. Entonces, sí, el tema, no importa, o sea, el tema... ya sea construcción, ya sea abogado, ya sea... O sea, hay muchas ramificaciones. Y en base a su código es mucho más fácil detectar hacia dónde va. Ahora, sí podemos saber si son esos que les va a gustar estar en rutina o son aquellos que les gusta estar en la calle. O sea, que no aguantan estar encerrados. O que les gusta el reto o no les gusta el reto. Bueno, la otra pregunta que me hacen dice, quiero poner un negocio y quiero saber a qué tipo de persona necesito como mano derecha para que me sume y podamos crecer. Qué padre pregunta, qué padre pregunta. Es una de las razones del modelo singularidad humana. Primero, se detecta cómo eres tú, el que me está preguntando, esta persona que me está preguntando esto. O sea, ¿cómo eres tú? Saco tu código, que se hace en 3 minutos, recuerda, con datos muy sencillos, se sacan tu código, y yo ya sé cómo piensas, cómo actúas, cómo socializas, cómo tomas decisiones, cómo ves la elección de tu vida. Y en base a eso, ya puedo saber qué necesitas para complementarte, para crecer. Uno de los grandes errores que sucede en los negocios, principalmente cuando son pequeños, es que las personas tratan de contratar a personas similares. Y cuando son similares no se aportan nada. ¿Para qué quiero tener a 5 porteros si no tengo a buenos delanteros? ¿De qué me sirven 5 porteros? Nomás puedo tener uno en la cancha. Para que estén en banca, prefiero tener delanteros. Entonces, tienes que entender primero, entenderte tú. Y una vez que te entiendas tú, ahora sí, se puede sacar muy fácilmente qué tipo de elementos necesitas para complementarte y entonces sí
tener el proceso de crecimiento. Muchas personas dicen, no, pero es que tengo que ver qué estudió y dónde trabajó. Yo primero, antes de ver si tiene experiencia o si ya tiene estudios o no, veo si tiene la madera interna. Porque si no tiene la madera, o sea, vamos a llamarlo así, o en el código de identidad única, los elementos necesarios que te complementen, de nada me sirve todo lo que estudió y en todos los lugares donde trabajó. ¿Quién te dice que en eso donde trabajó no era mediocre? Una de las cosas que más he escuchado trabajando con miles y miles de personas es que a la mayoría de los ejecutivos o las personas que trabajan no les gusta lo que hacen. Y es terrible escuchar esto. Y cuando les pregunto, y bueno, ¿por qué haces esto? Me dicen, pues es que tengo que pagar cuentas, tengo que pagar colegiaturas, las rentas, el auto, y no me queda de otra. ¡Wow! Siempre me quedaba frío al escuchar esto. Ahora con esto te puedo decir, oye, en esto eres bueno, enfócate hacia acá o enfócate hacia acá. ¿Por qué? Porque vas a andar como pez en el agua. Te va a hacer darte plenitud, que es lo más importante. Y no nada más trabajar por trabajar. Vas a ser tan pleno, vaya, vas a tener una actitud tan diferente que muchas cosas y muchos aspectos cambian de tu vida. Entonces, para esta persona que me está preguntando, si está empezando su negocio, porque si quiere poner un negocio, quiere decir que esta persona es emprendedora. Y si es emprendedora, porque no todos quieren poner negocios. O sea, muchos quieren, pero no lo hacen. Y la persona que quiere poner un negocio quiere decir que tiene en el código de identidad única Delta, y el Delta del código son esas personas que les encanta emprender cosas. Y si les encanta emprender cosas, quiere decir que es competitiva, quiere decir que es mandona, muy mandona, quiere decir que es muy buena para la comunicación, para vender ideas y juntar dinero de inversionistas, quiere decir que es muy ingeniosa, quiere decir que es muy atrevida también. Entonces, por ese lado ya tiene quien lo haga. El problema de los que empiezan los negocios es que no le dan seguimiento. En conclusión, yo te recomendaría, búscate a alguien que no nada más le dé seguimiento, que venda. Porque si tú eres emprendedor, los emprendedores casi no venden. En cambio, necesitamos gente que tenga ese espíritu de ventas, que realmente toque puertas, que haga amigos, que él venda, aunque venda cosas que no tenemos todavía, pero no importa. Porque si no se generan ventas, el negocio aparece y en unos cuantos meses o años desaparece. Muy bien, hay mucho que hablar sobre ese tema. Hablaré un tema, fíjate, solo de esto. Algún día hablo sobre cómo poner los negocios, cuáles son los pasos a seguir, a quién debes de buscar, etc. La última pregunta. En mi negocio, para poder crecer, necesito tener a un socio, no solo capitalista, sino que le entre a apoyar en la operación. ¿Cómo debe de ser para que funcionemos bien? Buena pregunta también, muy buena pregunta. Es muy parecido a la respuesta anterior. Yo tendría que saber primero cuál es el código de esta persona, que ya tiene su negocio. Uno de los graves errores que hay es que escogemos de socios a las personas que no necesariamente nos suman, sino que nos restan. Sí, hay personas que nos restamos. Intuitivamente decimos es que como que no hay química, como que hay algo que no me cae, como que hay algo que no me late. Lo decimos intuitivamente. Ahora con datos podemos definir claramente cuando esas personas se restan entre ellas, ¿sí? Ahora, ¿qué necesita esta persona? Igual que la anterior, según su código, complementarse, que el socio lo complemente para que juntos hagan algo extraordinario, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora, no va a ser igual a ti. No cometas ese error. Tiene que ser personas que se sumen. Y hay elementos en los códigos que claramente se suman. Y cuando se suman, hacen maravillas. Entonces, una de las soluciones que yo les doy es, primero, conócete tú en tu código y observa qué es lo que te hace falta. Tú mismo o tú misma, no sé si es hombre o mujer la que me preguntó, hermano, me lo mandó, aquí lo tengo escrito. Tú mismo o tú misma sabes cómo eres. Y no esperes que tu socio vaya a ser igual. Ahora, sí podemos detectar si esa persona que va a entrar contigo tiene más don de mando que tú. ¿Estás dispuesto o dispuesta a que eso suceda? Sí podemos saber si esa persona tiene más iniciativa que tú. Sí podemos saber si esa persona tiene en su mente y en su estructura
ingredientes para acrecentar el negocio. También lo sabemos. Sí podemos saber si esa persona es revolucionaria y va a transformar nuevos productos o nuevos servicios de los que ya tienes, o va a ir a buscar nuevos mercados. Entonces, ¿qué es lo que necesitas también? Entrar en nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios, transformar el negocio. ¿Qué necesitas? Tal vez tienes problemas con el personal que nunca lo has podido consolidar. Entonces necesitas un socio o una socia que te ayude a operar esa parte con las personas. El motor de cualquier organización somos las personas, y si las personas no están en armonía, no funciona nada. Entonces, es también muy amplio, pero más o menos por ahí va. También espero que alguno de los programas me dedique solo a hablar de socios. Esto sucede, por ejemplo, haciendo un paréntesis, me acuerdo, me habló el otro día un amigo y me decía, oye Luis Jorge, esta amigo mío, construye edificios muy altos en una ciudad, no quiero decir nombres ni dónde, porque... Y me decía, Luis Jorge, una vez me fue muy mal con una persona que entró, tenía un 4% de participación en un proyecto y se sentía el dueño, me paraba la obra, decía, es que a mí no me consultaron, entonces iba y paraba la obra y ni siquiera sabía ni cómo iba a ser la obra. Entonces fue un problema muy grande y no quiero volverme a topar con alguien así. Entonces, antes de tener a un socio, siempre me busca, oye Luis Jorge, aquí te paso los datos de estas dos personas, dime si voy a tener problemas o no. No hombre, con esta persona hasta vas a crecer, es más, puedes hacer no uno, sino 2 edificios más, porque te va a sumar, te va a traer ideas, no nada más cuestiones económicas, sino también te va a aportar. Y también me ha tocado que hay otras personas que me dan el resultado y les digo, esta persona, por más que te diga que todo va a estar bien, no es cierto. Ahora, todas las personas somos buenas, no es que hay personas buenas o malas, no, hay personas que te suman y hay personas que te restan, pero todos en general aportamos algo. Lamentablemente yo aportarle algo a una persona que es muy similar a mí, pues no le aporto nada, más bien empieza a haber un recelo entre los dos y eso es lo que hace difícil nuestra relación. Entonces, sí quiero aclararlo. Bueno, mándame tus preguntas. Estas, fueron las 3 preguntas. Mándame más preguntas por este medio. O sea, hay muchas cosas que contestarte sobre esto. Y si te gustó el programa, compártelo. O sea, yo sé que estamos empezando, ahí voy, son los primeros pasos de este nuevo programa Singularidad Humana. Espero darte muchas cosas, muchas teorías, muchas cosas, incluso que impartí en el máster en psicoingeniería, que era la maestría que impartía de mi autoría de la psicoingeniería, que también voy a aprovechar para poderlas compartir por este medio. Espero tus comentarios, mándame preguntas o tus comentarios por este medio, y así como viste, así te las voy a ir contestando. Bueno, nos vemos pronto y solo me queda decirte, eres más, mucho más de lo que eres ahora. Toma el lugar que te corresponde en la vida. Bueno, nos vemos pronto, cuídate.